Gracias, Milagro. Realmente hoy puede ser bastante caótica la transmisión, ya les anticipo, y lo peor de todo es que es un tema para mí apasionante, uno de los más lindos que tenemos. Pero bueno, voy a comenzar la clase. Si tenemos alguna dificultad, me gustaría que me lo digan, y por las dudas no lo pueda leer por el chat de aquí, me lo mandan al WhatsApp, por favor, y vemos cómo podemos reanudar el tema. Bien, señores, vamos a empezar a desarrollar lo que para mí es el corazón de esta materia. Es el informe final de auditoría. Es el que, después de haber recabado todos los datos que estuvimos viendo hasta aquí, lo transformamos en palabras, lo transformamos en un informe que tiene, sin ningún lugar a dudas, toda una estructura que está perfectamente determinada por la resolución técnica número 37, que es muy probable que pronto se vaya a modificar nuevamente. Si me permiten un segundo, voy a empezar compartiendo la pantalla, y por favor vayan ustedes diciéndome si la pueden ver o no, de manera tal de poder tener un control sobre lo que estamos viendo. Sí, profesor. Perfecto, listo. Continúo con el segundo paso, entonces voy a proceder a grabar la clase. ¿Figura que estoy grabando? Sí, profe. Bien, gracias a los que me contestaron. Entonces, ahora sí, les decía que esta parte de la asignatura es, por supuesto, la más importante de todas. Es la conclusión de la auditoría transformada en un informe. Dice que todos los ejercicios que vamos a desarrollar de aquí hasta el final, que ya no nos queda mucho, dice que identifiquemos el tipo de informe que emite el contador de acuerdo al trabajo que se comprometió a realizar según los diferentes servicios profesionales contemplados en la resolución técnica 37 de la FAPSE, bajo el título de normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados. Aquí hago un paréntesis y les pido que por favor estudien claramente la diferencia que existe entre el informe final, la revisión, el encargo de aseguramiento, la certificación y los servicios relacionados, porque cada uno de ellos se debe expresar de una manera diferente. La actitud del auditor, del contador auditor frente a cada uno de estos encargos van a variar, y van a variar sustancialmente. Miren, déjenme decirles que es una pregunta más que puesta tanto para los alumnos del grupo regular como para los del PP1. Estas definiciones son fundamentales que las manejemos y que la internalicemos en función de justamente sus diferencias. Redactar adecuadamente cada uno de los párrafos del informe, comprendiendo la importancia del contenido de cada uno de ellos, a la luz de la responsabilidad que asume el profesional con su emisión y firma. Ya vamos a ver cuando despliegue, cuando les muestre. Yo les había pedido que estudien la forma del informe, y ya vamos a trabajar sobre cada uno de los puntos que lo tienen. Identificar las situaciones que afectan a la opinión del auditor, apartándolo de la emisión de una opinión favorable sin salvedades
u opinión no modificada. Obviamente, este es, en definitiva, el destino que todos los auditores pretendemos dar al informe, que sea favorable sin salvedades o denominado opinión no modificada. Pero bueno, hay muchísimas circunstancias que pueden hacernos cambiar y los ejercicios que vamos a ver a continuación tienen que ver justamente con eso. Y por último, señores, analizar las consecuencias que podría tener el auditor con la emisión de un informe inadecuado. Así como dentro del riesgo nosotros teníamos una situación propia del auditor, que era el riesgo de detención, o sea, aquel riesgo que corremos desde el punto de vista del auditor o de la auditoría, al no aplicar los procedimientos más adecuados de acuerdo al tema que nos ocupa o al trabajo que nos solicita, también en la emisión de un informe inadecuado vamos a tener una repercusión y una responsabilidad basada sin lugar a dudas, señores, en la ética. Recuerden ustedes que los informes, este o cualquier informe, siempre está destinado a terceros, a propios de la empresa y a terceros. Y guiado por lo que nosotros decimos, los terceros toman posición, toman resoluciones, toman algún tipo de medida que debe ser llevada adelante para, por ejemplo, invertir, para, por ejemplo, comprar, para, por ejemplo, vender. Entonces, los entes de recaudación se fijan fundamentalmente en nuestros informes porque de ahí se desprende que puede existir información relevante para ellos. Profe, Sí. disculpa, hay una persona que puso en el grupo si lo puedo aceptar, que recién le volvió la luz. Corta. Gracias. Por favor, infórmenme de estas cosas si son tan amables. Continúo entonces. Informe del auditor independiente. Señores, este es el modelo que está indicado en el que podemos contemplar todos los puntos que son de nuestro interés. Es muy probable que ya en teoría hayan visto esto, entonces yo no me voy a detener mucho, pero sí necesito recordarles porque les voy a mostrar cuando termine esta exposición, esta pequeña introducción teórica, qué o cómo es el procedimiento para la resolución de el caso o del ejercicio que se nos presenta. Comenzamos sí o sí, señores, porque son datos que son relevantes y son realmente necesarios. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a quien nos solicitó el trabajo de auditoría. En este caso, como es una SA, entonces va dirigido al presidente del directorio, que es el que va a representar a todos los demás. Por supuesto, indicamos el nombre de la empresa de ese señor y la dirección. Después, tenemos que hacer un detalle pormenorizado de cuáles han sido los estados que hemos analizado. En este caso, vamos a tener, como en la mayoría de los casos, fíjense, la expresión de la verificación del estado de situación patrimonial, colocando la fecha a la que la misma es auditada, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa en las notas complementarias y los anexos 1, 2 y 3. Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de mayo son parte integrante de los estados contables. Luego vienen párrafos que, si bien es cierto, son de forma, empiezan a dilucidar cuál es la posición del auditor frente al trabajo que ha realizado.
En este primer párrafo, responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables, es donde nosotros básicamente decimos que quién es el responsable de la preparación, contenido y presentación de los estados contables que vamos a auditar. ¿Por qué? Porque de esta manera nos permite a nosotros dilucidar claramente quién nos brindó la información. ¿Se acuerdan lo de la carta de gerencia? Bueno, acá en este párrafo vamos a hacer referencia justamente a quién nos brinda la información. El segundo párrafo tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y aquí, ni más ni menos, explicitamos claramente qué es o cuál es la responsabilidad sobre el trabajo encomendado. Y dejamos en claro que la responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en la auditoría realizada. Y aclaramos que se realizó el trabajo de acuerdo a las normas establecidas por el RT 37 de la FAPSE o la que surja a partir de este momento. Y yo les decía que es muy probable que vayamos a tener que agregarle seguramente algún acta acuerdo, alguna nota relacionada con este tema de la pandemia, de los ejercicios que se han cerrado durante este periodo. ¿Por qué? Porque la situación es muy grave y sin lugar a dudas, señores, vamos a tener que dejar reflejada aquí en esta parte si hemos cumplido o no con la observación de las nuevas normas que pueden salir. Estas normas exigen que cumpla con los requerimientos de ética, así como que planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables considerados en su conjunto. A renglón seguido, indicamos que la auditoría incluye examinar sobre bases selectivas. ¿Se acuerdan que yo les vengo diciendo desde el inicio de los trabajos que el auditor no puede, por una cuestión de costo-beneficio, hacer una revisión íntegra, pormenorizada de cada una de las operaciones que forman parte integrante del ciclo de la empresa? Entonces aquí nosotros dejamos asentado que hemos realizado nuestro trabajo en forma selectiva, intentando, por supuesto, indicar que esa selección que hemos hecho esté lo más ajustada a los movimientos más importantes de la empresa. La auditoría incluye además evaluar las normas contables utilizadas. Otro de los puntos, otra de las evidencias que nosotros tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta hoy más que nunca es todas las normas que tienen que ver con la evaluación. O sea, estoy hablando de RT 17, RT 18, 16, aquellas normas nuevas que sean complementarias a esta o que hayan sido modificadas en el transcurso del último tiempo. Luego viene el párrafo de la opinión. En este caso, yo puse la más fácil, en este caso yo puse la que correspondería a un informe sin ningún tipo de problemas en su análisis. ¿Por qué? Porque después ya lo voy a complejizar cuando vayamos desarrollando cada uno de los ejercicios. Pero a partir de aquí, señores, es donde yo les decía que ustedes tienen que tratar de tener muy en cuenta. Aquí, miren, no voy a decir que estudien de memoria porque no es algo que yo voy a aconsejar jamás en tantísimos años de ejercicio de la docencia que tengo. Pero sí tengo que recalcar que hay palabras que son realmente importantes en estos párrafos. La primera de todas es, en mi opinión, es fundamental que yo indique que soy el responsable de lo que escribo. Por eso dice que el informe debe llevar la firma y sello del profesional. Los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en sus aspectos más significativos, la situación patrimonial de Modelo S.A. al 31 de mayo, así como sus resultados. Y vuelvo a repetir dentro de la opinión cuáles han sido los estados que he auditado, todos y cada uno de los estados, e indico sin lugar a dudas la fecha en la que la he realizado.
Párrafo de énfasis. ¿Qué es el párrafo de énfasis? El párrafo de énfasis es un lugar en el informe en el que el auditor va a dejar perfectamente establecido, repito, perfectamente establecido alguna situación por la que quiero llamar la atención de los terceros que leen mi informe. No modifica la opinión, pero sí tiene relevancia. Entonces, de esa manera, por eso su nombre, párrafo de énfasis. A los terceros que les estoy diciendo, señores, lean, ténganlo en cuenta. No modifica mi opinión como auditor, pero ténganlo en cuenta. Sin que ellos modifiquen mi opinión, quiero llamar la atención sobre la nota 9 de los estados contables, que describe la incertidumbre con el resultado de un litigio contra la empresa modelo S.A. por la sociedad LMN SRL. En este caso, señores, estoy haciendo referencia a que a una contingencia. Ustedes recuerdan que las contingencias, yo hasta que no esté resuelto, lo único que puedo hacer a modo de prevenir si la contingencia es altamente probable y definitivamente cuantificable, lo que puedo hacer es una previsión, pero nada más, no puedo hacer ninguna otra cosa. Entonces, en función de eso, y como aún se está desarrollando un litigio laboral, un litigio por productos en mal estado, por productos entregados en malas condiciones, no tengo los resultados, pero sí puede ser de mucha importancia, de gran envergadura. Entonces, en función de eso, lo dejo asentado en el párrafo de énfasis. Sigue el párrafo sobre otras cuestiones. Esto, señores, también es otro de los puntos más importantes. Los estados contables del ejercicio anterior fueron auditados por otros profesionales. O sea, ¿qué coloco en párrafo sobre otras cuestiones? Ni más ni menos hago referencia a una situación anterior. Miren, la cosa del párrafo sobre otras cuestiones tiene una doble lectura. Por un lado, si esta es una auditoría recurrente, o sea, si soy yo mismo el que la vengo haciendo año tras año, entonces la voy a expresar de una manera. Pero si esta es la primera y viene de otro profesional, de otro colega, entonces lo mejor que puedo hacer es expresarlo así. Los estados contables del ejercicio anterior fueron auditados por otro profesional que emitió un informe con tal fecha. Señores, fecha, no dejen de tener en cuenta. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? ¿Cuál fue la opinión? Sea cual fuere la opinión, debo dejar indicada. Si la opinión hubiera sido una opinión modificada, debe explicarse también el o los motivos que lo originaron. O sea, tendría que reproducir el párrafo que tiene que ver con opinión del profesional anterior, aquí en este sobre otras cuestiones. Y por último, señores, y no es menos importante, los informes sobre los requerimientos legales y reglamentarios. ¿Por qué digo que no es informe? Porque cuando estuvimos viendo el ciclo de recursos humanos, ¿qué fue lo que les dije en reiteradas oportunidades? Los sueldos se devengan sí o sí a fin de mes, pero se pagan el próximo mes. Esto significa que todas las deudas previsionales que existen pueden adquirir un doble carácter. Pueden ser exigibles o pueden no serlo. ¿Por qué? Porque todavía, según la fecha del informe, recuerden ustedes que al informe yo lo elaboro sobre un balance cerrado a una fecha determinada. En este caso era mayo. De hecho, que al 31 de mayo yo devengué los sueldos y tengo deudas previsionales. Pero, señores, ¿son exigibles? No el 31 de mayo. Después sí, pero el 31 de mayo no. Entonces aquí debo dejar sentado esto. Surge de los registros contables el pasivo devengado del 31 de mayo a favor del Sistema Integrado Previsional Argentina en concepto de aportes y contribuciones asciende a tantos pesos. Y aclaro, no siendo exigible en su totalidad a esa fecha. Pero supónganse que sí hay una deuda que es anterior. Supónganse que la deuda es de abril, que es de febrero, que no pude o no terminé de pagar. Entonces aquí el párrafo va a tener
su doble sentido. Por un lado, voy a dejar sentado que todo lo que corresponde a mayo no es exigible, pero todo lo que corresponde a meses anteriores y que se encuentren en pagos son exigibles. Entonces, de esa manera, dejo perfectamente claro cuál es la deuda y cómo está compuesta. Y por último, señores, esto sí que tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad. Dejar expresamente indicado que ha aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la resolución 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Este párrafo, señores, nos remite a todo lo que tiene que ver con fraude o todo lo que tiene que ver con involucrar a esta empresa en la penal tributaria en forma directa o en el lavado de activos, que realmente hoy se hace muy importante. Por eso nosotros debemos dejar indicado claramente que hemos procedido a revisar o aplicar los procedimientos. Luego, señores, fecha, lugar y fecha. Lugar y fecha del informe es más que importante. Más que importante. ¿Y por qué es más importante? Porque a partir de la fecha del informe, a partir de la fecha de la finalización de mi trabajo, culmina mi responsabilidad respecto de todo lo que voy a informar y de los hechos que se produzcan a partir de esta fecha en adelante. De esta fecha en adelante. Entonces, teniendo en cuenta lo mismo, yo exijo, les quiero reiterar, pero lo quiero hacer con total firmeza. Por favor, tengan en cuenta en el ejercicio, o tengan en cuenta en el parcial, o tengan en cuenta al final cuando hagan una exposición y se les pregunte el lugar y la fecha, cuál es y qué significa eso. Y es realmente importante. ¿Y cómo termina el informe? Sin lugar a dudas, con la firma y sello del auditor, el consejo que representa y fundamentalmente la indicación de la matrícula profesional. De esta manera, señores, hemos podido ver cuáles son todas las situaciones que voy a tener en la elaboración del informe. Para la resolución de este ejercicio, nosotros vamos a tener que tener en cuenta varios puntos. Evaluar, dice, dos aspectos al momento de decidir la opinión emitida: la significación y la generalización de los efectos. ¿A qué me estoy refiriendo? Dice, consideramos efectos generalizados sobre los estados contables cuando no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados financieros, o si así fuere, estos representan una parte sustancial de los estados contables. En relación con las revelaciones de información, sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados contables. Señores, ¿recuerdan cuando yo les decía en el análisis de cada uno de los ciclos que teníamos que tener fundamentalmente en cuenta cuáles eran todas las partidas que se encontraban involucradas? Bueno, a eso me refiero cuando hablamos de la generalización de los efectos. Si solo tiene que ver sobre una cuenta o sobre una partida, entonces no es un efecto generalizado. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con ventas, o que tienen que ver con compras, o que tienen que ver con pagos, entonces, señores, ahí sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben, porque lo vinimos viendo hasta ahora, cuántas cuentas, cuántas partidas comprenden ese ciclo del que estamos hablando. Y la significación tiene que ver con la cuantificación, o sea, la diferencia que yo encuentro en la aplicación de mis pruebas sustantivas. ¿Recuerdan esa parte donde yo les decía, si yo digo que tengo una diferencia de evaluación sobre una partida de 10 millones, con una diferencia de evaluación
de 1.000.000, 1.000.000 sobre 10 millones, no es significativo, señores, no es significativo. Entonces, de esa manera puedo estar parado frente a una situación. Pero si sobre esos 10 millones la diferencia que localizo es de 5, es de 6, es de 7, entonces, señores, es significativa. Si hablo de recursos humanos y he detectado que existe un empleado sobre 150 que estaban efectivamente y bien inscritos, no es significativo. Pero si he detectado que tienen empleados que no están debidamente registrados, no están debidamente declarados dentro del alta temprana exigida por la FIP de 15, de 20, de 30, entonces, señores, sí estoy hablando de que se encuentran o que son significativos. Entonces, ¿cuáles son las situaciones? ¿Cuáles son básicamente las situaciones que voy a observar y cuáles de esa manera voy a tener que transmitir en la opinión? Fíjense, en la primera columna dice naturaleza del hecho que origina la opinión modificada. Obviamente, sí, esto tiene que ver directamente con una opinión que no sea sin salvedades o no modificada. Entonces, solo voy a referirme a esa. Juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados contables. Los estados contables contienen incorrecciones materiales, esa es la naturaleza del hecho. No es generalizado, no es generalizado. Entonces, opinión con salvedades. Material y generalizado, opinión desfavorable o adversa. Acá cuando estoy hablando de material, estoy haciendo referencia a la significación, ¿correcto? Entonces, lo que estoy diciendo es, si tengo incorrecciones materiales, o sea, de importes, y los mismos no se encuentran generalizados, 1 a 1.000.000, 1 a 5, 1 a 10, entonces en función de eso voy a emitir una opinión con salvedades. Y si es generalizado y significativo, entonces necesariamente voy a estar en presencia de una opinión desfavorable o adversa. Si la naturaleza del hecho es la imposibilidad de obtener evidencias suficientes y adecuadas, entonces aquí lo mismo, estoy frente a una situación similar. Si es generalizada, si es significativa, pero no generalizada, entonces es una opinión con salvedades. Pero si es generalizada y a su vez significativa, entonces tengo que estar en presencia de la denegación de opinión o abstención. Les voy a mostrar otro cuadrito que preparé a el efecto, que a mí me gusta y tiene exactamente lo mismo, pero digamos con una situación un poquito más clara o más amplia. En todo caso, después lo subo al grupo de WhatsApp y lo terminan de compartir todos aquellos que no lo tienen o que no se encuentran en el grupo. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Tipo de opinión. Opinión no modificada o favorable sin salvedades. Esa es la opinión. ¿En qué situación? Cuando se obtuvieron todos los elementos de juicio suficientes y adecuados. Entonces, de esta manera, señores, yo, si he aplicado todos y cada uno de los procedimientos que habíamos visto hasta este momento, de todos y cada uno de los ciclos que se nos permitió, que se nos pidió, o en general sobre los estados contables, y no encuentro ningún tropiezo y no encuentro ninguna dificultad, entonces la opinión, el informe va a ser sin salvedades, más párrafos de otras cuestiones. Los estados contables del ejercicio anterior auditados por otro profesional. ¿Recuerdan la estructura? ¿Recuerdan la estructura? Lo que estoy haciendo ahora, señores, lo que estoy haciendo ahora es trasladar esta opinión al informe. Entonces, fíjense, opinión favorable, o sea, cuál es la opinión que emito, y después el párrafo de énfasis en el caso de existir, ya vamos a ver cuándo y cómo, o el párrafo sobre otras cuestiones. A esto me estoy refiriendo cuando digo el
opinión sin salvedades más el párrafo de otras cuestiones. O sea, aquí lo que voy a hacer referencia al otro profesional. Cuando hay información adicional no incluida como objeto de la auditoría y que no se encuentre auditada. Restricciones a la distribución del informe de auditoría. Esas son las situaciones que se pueden dar. La otra situación que se puede dar en opinión no modificada o favorable es la que yo les decía, la que tiene que ver con el párrafo de sin salvedades, pero con el párrafo de énfasis. O sea, ¿qué significaba esto? Que yo no tenía ningún tipo de objeción para dar una opinión favorable, pero existían ciertas y determinadas situaciones en las que me veía obligado a realizar un párrafo de énfasis, a efecto de que el que lee el informe de auditoría esté al tanto de que hay una situación que tiene que tener en cuenta. En casos de incertidumbre por resultados de juicio, es un ejemplo. En casos de peligro de continuidad del ente informado en notas, es otro ejemplo. Este es uno de los más importantes. ¿Y por qué digo que es uno de los más importantes? Porque, como les explicaba, ustedes es muy probable que, y espero que no haya sido muy frecuente, rompieron la cuarentena y se vinieron al centro. Y entonces se encuentran, ya sea el centro de Resistencia, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de cada una de las localidades en las que cada uno de ustedes vive o está cursando a distancia en este momento la materia, van a ver que existen muchos negocios que han cerrado. Y han cerrado porque por causa de la situación que estamos viviendo. Y señores, es realmente importante, porque no se olviden que la pandemia o los efectos de la pandemia comienzan en el año 2020, pero nosotros vamos a auditar ejercicios cerrados básicamente hasta el 2019. Entonces, en función de ello, todavía no existía. Pero por lectura, por análisis de los hechos posteriores al cierre, entonces ahí sí surge esta situación y sin lugar a duda tenemos que expresarla. Estados contables preparados en un marco regulatorio de información contable que no es aceptado por las normas contables. Aquí, señores, hay una situación que a veces se da, no es frecuente para nada. La otra situación en la que nosotros vamos a poder o vamos a tener la posibilidad de emitir una opinión es la de que esté la misma modificada. Entonces, ¿cuándo damos una opinión modificada? Cuando el efecto es significativo, pero no generalizado. Es un poco el cuadrito como yo les decía, este mismo cuadrito lo transformé de otra manera. ¿Qué hice? Le agregué ejemplos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la posibilidad de poder tener algún fundamento y una guía para cuando tengan que decidir qué opinión es la que van a emitir. Modificada, cuando el efecto no es significativo. Puede tener una limitación del alcance o puede tener una limitación en la exposición, que son los dos casos básicos por los que el fundamento de la opinión modificable. Y fíjense, voy a tener una opinión modificada u opinión con salvedades. Cualquiera de los dos títulos que ustedes coloquen en el informe son correctos. Y dice que la misma va a ser, en caso de limitación al alcance, opinión modificada. ¿Qué significa limitación al alcance? También estoy seguro que lo han visto en teoría, cuando yo no puedo o no me permiten hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las partidas que lo componen. Entonces tengo una limitación al alcance. En caso de discrepancia con la dirección por criterios de medición y exposición, opinión modificada. ¿Qué significaba esto? Básicamente cuando a través de la carta de gerencia, el directorio y la alta gerencia me indican y me dicen, mire, yo evalué esta mercadería de esta manera, estos bienes de cambio de esta manera, porque creo en esta situación, que se nos da esta situación. Y el auditor puede o no puede estar de acuerdo. Entonces, en función de eso, es que emite su opinión con salvedades. En caso de incertidumbre por resultados de juicio no informados en notas, salvedad por exposiciones deficientes. Entonces, ¿qué significa esto?
yo busco en las notas y no me dice nada, busco en la memoria y no me dice nada, pero cuando reviso los hechos posteriores al cierre y hago las indagatorias necesarias, ahí me entero, por ejemplo, que un empleado, un gerente, inicia un juicio por un pseudo mal despido. Y entonces, si es un personal jerárquico, el juicio laboral va a ser importante, pero no lo pusieron en ningún lugar. Entonces, en este caso, emito una opinión modificada y va a estar modificada porque no encuentro una identificación clara de esta situación del juicio, de la incertidumbre que me produce el inicio de este juicio, ni en notas ni en ningún otro lugar de los estados contables. En caso de peligro de continuidad del ente, no informado en notas, también salvado por salvedad por exposición deficiente. Entonces, como yo les decía, tenemos en el alcance y en la exposición las dos situaciones que voy a tener que analizar. Ahora, cuando estemos viendo los ejercicios, la cosa se va a hacer un poquito más fácil porque ya claramente ustedes van a ver de qué estamos hablando. Opinión adversa. Señores, aquí hay una situación en la que siempre cometen un error teórico muy importante. La opinión adversa y la abstención de opinión son dos situaciones total y absolutamente diferentes y tienen claramente una base que los hace diferentes. Cuando el efecto es significativo y generalizado. Hasta aquí, en la modificada, nosotros veníamos viendo de que era significativo, pero no era generalizado, o era generalizado, pero no significativo. Entonces, en función de eso, opinión modificada, opinión favorable con salvedades. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que es significativa y generalizada, los estados contables contienen incorrecciones materiales, entonces, sin lugar a dudas, voy a tener que emitir una opinión adversa. Fundamento de la opinión adversa, opinión adversa sería el título de la opinión. En estos casos yo debo dejar claramente asentado cuál es la situación que me ha provocado que la misma sea significativa y generalizada a efecto de que yo emita una opinión adversa. Abstención de opinión. Señores, abstención de opinión. Aquí yo opino y digo no es razonable o alguna expresión que signifique lo mismo. Pero aquí digo yo no opino cuando el efecto es significativo y generalizado. O sea, la situación es la misma. Pero ¿qué ocurre? A su vez tengo una limitación en el alcance y en casos de múltiples incertidumbres significativas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? En la opinión adversa, yo tuve la oportunidad de analizar las cuentas, de analizar las partidas contables, de analizar los estados contables, de hacer un análisis profundo. Pero cuando yo estoy frente a la abstención de la opinión, es en el caso en el que a mí no me permiten la información. Pero la diferencia fundamental es que por más que el gerente o el directorio no me permita acceder a la información, yo sí, a través de pruebas sustantivas, yo, Víctor, a través de pruebas sustantivas, me puedo hacer de la información. En ese caso, señores, entonces es opinión adversa. Opinión adversa. Pero cuando yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, la aplicación de ningún tipo de pruebas, ni sustantivas ni de cumplimiento, y no me permiten acceder a la información, etcétera, 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 entonces recién en ese caso yo procedo a abstenerme de emitir una opinión. Hasta aquí, señores, la pequeña, larga introducción teórica que hice a esta situación. El ejercicio que nos propone es el 15. Y dice que
tiene como objetivo identificar el tipo de opinión a emitir y su impacto en el informe del auditor. O sea, nos van a dar situaciones y nosotros sobre esas situaciones vamos a tener que emitir la opinión. Como esto tiene un formato que se repite, una forma, un protocolo, como yo les decía, impuesto por el RT 37, entonces el ejercicio que dice, para todas las situaciones planteadas, indicar qué tipo de opinión emite el auditor y redacte el párrafo del dictamen y la fundamentación si la opinión favorable se modifica, o el párrafo de énfasis cuando corresponda. Entonces, señores, en función de eso, comencemos a ver cuál es el análisis de cada una de las situaciones. La primera situación dice, el contador López auditó los estados contables de la empresa BBSRL por el ejercicio cerrado el 31 de marzo, finalizando su trabajo de auditoría con fecha, señores, finaliza el trabajo de auditoría con fecha 24 del 6. Esta es importante, como yo les decía, que tengan en cuenta porque es la fecha que tiene que figurar sin lugar a dudas en el informe. A partir del 25 de junio ya no es responsabilidad de esta auditoría lo que ocurra, lo que deje de ocurrir, lo que se encuentre contabilizado o no. El auditor obtuvo evidencias válidas y suficientes que permitieron determinar la razonabilidad de las operaciones y el saldo a la fecha de cierre. O sea, señores, no tengo ningún impedimento. Ergo, ¿cuál sería entonces la situación? Perdón, ¿cuál sería la opinión? ¿Qué es lo que tengo que poner o qué es lo que tengo que hacer? Nada, solo en el párrafo de opinión, no va ningún otro en el párrafo de opinión. En mi opinión, los estados contables de BB reflejan en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la empresa, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado en dicha fecha, de conformidad con las normas contables profesionales vigentes. Señores, este es el párrafo, este es el más común de todos, en donde yo indico, les decía, hay palabras que son tipo, hay palabras que son tip que nosotros sí o sí tenemos que tener en cuenta. La primera, en mi opinión. La segunda parte, cuáles son los estados auditados. Y la tercera, que es la más importante de todas, dice que son razonables. En este caso, señores, no se olviden, señores, estoy aquí en este primer caso, en la que tengo que agregarle, sin lugar a dudas, que es una opinión sin salvedades, pero sí tengo que agregarle el párrafo de otras cuestiones. O sea, en todos los casos tengo que agregarle el párrafo de otras cuestiones. Teniendo en cuenta lo que les acababa de decir. Si la auditoría es la primera, entonces, señores, ahí sí no va el párrafo de otras cuestiones porque soy yo mismo el que está haciendo el primer informe de la auditoría. Pero si no es recurrente y viene de otro profesional, entonces recuerden que tengo que indicar claramente el auditor, quién es, su matrícula, tengo que dejar explicitado cuál es la opinión. Entonces, de esa manera, cierro, coloco la fecha y voy a otra situación. La otra situación que me presenta dice, perdón, pero debía haber trabajado de otra manera con este ejercicio, pero bueno, ya está. La otra situación que se me presenta dice, la situación 1, la empresa valúa uniformemente sus inventarios de mercadería de reventa al cierre del ejercicio a su VNR, valor neto de realización. Y dice que existe una diferencia de 100.000 respecto a su costo de reposición,
criterio de evaluación que corresponde según la norma contable profesional vigente. Entonces, señores, ¿cómo tengo que resolver el ejercicio? El ejercicio lo voy a resolver teniendo en cuenta lo que yo les decía, las normas contables que he aplicado y que como auditor estuve obligado a reconocerlas. Yo sé que si son mercaderías de reventa, no pueden ser evaluadas a su NR. Sin embargo, la empresa sí lo hace y dice que existe una diferencia. Entonces, ¿cuál es la situación? Por un lado, la no aplicación de la norma contable profesional vigente y por el otro lado, el importe. Entonces, señores, ¿esta diferencia es significativa? ¿Esta diferencia es generalizada? Son las dos preguntas que tengo que hacer. Entonces, en este caso, señores, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar voy a emitir una opinión con salvedad. ¿Por qué? Porque es imprescindible, porque yo sí tengo una situación modificada o con salvedad que tiene que ver, como yo les decía. ¿Es significativo y no generalizado? ¿Es generalizado y significativo? Perfecto. En este caso, tengo que ver si el mismo es significativo o si he encontrado alguna limitación al alcance de la opinión. Dicho esto, señores, ¿qué pongo? La empresa evalúa sus inventarios en el párrafo donde debo dejar indicada esta situación. En el párrafo, la empresa evalúa sus inventarios de mercadería de reventa al cerrar el ejercicio a su valor neto de realización. O sea, aclaro, fundamento de la salvedad. Va antes de opinión. Ahí es donde yo digo por qué emito una... A ver, voy a tratar de expresar esto de una manera más clara. En mi opinión, los estados contables de BBSRL reflejan con esta salvedad, reflejan la situación, reflejan razonablemente con esta situación, con esta fundamentación, con esta salvedad. La empresa evalúa sus inventarios de mercadería. Entonces, ¿qué digo o cómo formo la opinión? Porque digo que tengo una salvedad. Entonces, en función de ello, ¿qué hago? En mi opinión, excepto por los efectos no conocidos emergentes de la situación planteada en el punto 4. Señores, ¿qué estoy haciendo? Como les decía, palabras que me indican claramente que esta es una opinión con salvedades. Excepto, aquí es donde yo tengo que claramente tratar de encontrar la situación o tratar de explicar, mejor dicho, cuál es la situación por la que estoy realizando esta salvedad. La situación planteada en el punto 4. Los estados contables auditados representan en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial, en todos sus aspectos significativos. Por eso, la opinión es favorable, pero con esta salvedad. Es favorable con esta salvedad. Entonces, de esta manera queda claro qué es lo que estoy diciendo. Los aspectos significativos, así la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente, de nuevo indico todos y cada uno de los estados realizados por mí, finalizados a una fecha en la que está elaborado de conformidad con las normas contables vigentes. O sea, lo que estoy diciendo es todo lo demás está bien, pero tengan en cuenta que este efecto puede ser significativo. Profe, Sí. ¿por qué se pone efectos no conocidos? ¿Acaso no se conoce el efecto, digamos? Porque en este caso, perfecto, me gustó tu pregunta, porque en este caso, fíjate que solo dice que existe una diferencia de 10.000 respecto a su costo de reposición. ¿Y de cuánto es el valor total de este inventario? Era lo que yo decía. Si este inventario es de 10.100.000, no es significativo.
Entonces, de esta manera, no es generalizado, no es significativo. ¿Cuál es la opinión? Directamente una opinión sin salvedad. Pero aquí me está indicando que existe una diferencia y que no tiene que ver con el importe, sino tiene que ver con la no aplicación de la norma. Entonces, por eso el auditor dice que no conoce los efectos que pueden llegar a resultar de esta diferencia. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, vamos a la situación 2. Con fecha julio, la empresa ha sido demandada judicialmente por varios clientes que reclaman una indemnización de 250.000 pesos aproximadamente, importe considerado significativo. Señores, acá tengo un punto ya importante. Recuerdan que decíamos significativo y generalizado. ¿Para qué? Para ver cuál era la opinión o dónde encajaba la opinión del auditor. Aquí ya tengo, a diferencia del punto anterior, aquí ya tengo de que este importe es considerado significativo. En concepto de garantías por el funcionamiento de sus productos vendidos durante el último ejercicio económico cerrado en junio. La empresa explica esta situación en una nota complementaria a los estados contables. O sea, tengo una situación de incertidumbre, pero la misma ya está mensurada, son 250.000 y los directivos de la empresa lo consideran significativo. Entonces, en función de ello, señores, ¿qué pongo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la opinión? La opinión, en este caso, señores, es la abstención de la misma. No estoy en condiciones de opinar si los resultados contables auditados reflejan en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la empresa, así como sus resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado en dicha fecha, de conformidad con las normas contables. En todos estos casos, cuando recuerden la situación se transforma en generalizada, dijimos la situación nos presentaba, perdónenme un minuto. Estábamos en la situación 2. Estábamos en la situación 2. Sí, les pido disculpas, pero estaba mal. Opinión favorable sin salvedades. En este caso, ¿por qué la situación? ¿Por qué? Le pido mil disculpas, pero hubo ahí, obviamente mi archivo se corrigió mal. Profe, Sí. puede ser que, o sea, no era una abstención porque era solamente una parte no es en este caso no es algo generalizado, sino... No, de ninguna manera, por eso les dije, cuando yo abstengo, cuando terminé de leerlo me di cuenta que había un error gravísimo en cuanto a la exposición, porque cuando yo les decía que tengo una abstención de opinión, es cuando no pude de ninguna manera, a través de ninguna de las pruebas, acceder a la información. Pero acá la tengo, era clarísima, tenía 250.000 un juicio, por eso desafortunadamente no sé qué pasó con mi archivo. La verdad que no sé qué pudo haber pasado con este archivo. Pero bueno, la opinión es favorable sin salvedades. En mi o nuestra opinión, eso tiene que ver con que si es un solo auditor o es un estudio, de los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial. Y aquí, señores, entra el primer punto que yo les había comentado sobre el párrafo de énfasis.
Aquí hay una incertidumbre. ¿Recuerdan cuando yo les decía que el párrafo de énfasis, yo les decía que la opinión sin salvedades con párrafo de énfasis tenía que ver con una incertidumbre de un juicio? Bueno, esta es la situación que estoy tratando de mostrarles. Esta es la situación que estoy tratando de mostrarles. ¿Por qué? Porque básicamente, señores, hay una situación de incertidumbre y la misma es significativa, pero no es generalizada. Entonces, de esa manera, al ser significativa y no generalizada, me va a dar lugar a la opinión favorable sin salvedades, pero sí la necesidad de la incorporación del párrafo de énfasis. Y de nuevo, señores, sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota número tal a los estados contables adjuntos que describe la incertidumbre relacionada con un litigio iniciado en el mes de julio contra la entidad cuya resolución final no puede preverse a la fecha. No lo conozco, no sé, no puedo opinar sobre el mismo porque los juicios, ustedes saben, tienen todo un procedimiento en el que hay fallos, pero a su vez pueden ser apelados en primera instancia y así subir hasta el Superior Tribunal o la Suprema Corte, dependiendo si es provincia o nación. Entonces, en función de ello, no puedo hacer referencia a nada de lo que yo no tenga aún certeza de que va a ocurrir, y como es incertidumbre, puede ser mensurable, pero tampoco puedo identificarla como finalizar. Ahora, si esta situación se da con sentencia firme, entonces la situación cambia. La otra, creo que estábamos en la 3, sí. La otra situación es la 3. Con fecha 15 de diciembre, su cliente ha recibido una comunicación del Ministerio de Salud Pública en la que se le comunica que los primeros estudios realizados por el Ministerio sobre la droga XX, componente de los productos principales de la empresa, indican que la misma produce efectos nocivos sobre la salud humana. Esta situación se encuentra revelada en la nota 10 a los estados contables. La empresa cerró su ejercicio económico el 31 del 12. Señores, de nuevo los llevo a la necesidad de la lectura, a la necesidad de la interpretación. Con fecha 15 de diciembre, 31 de diciembre, o sea, hay 15 días entre la empresa se ha notificado de esta situación y el cierre del ejercicio. Veamos entonces qué deberíamos hacer. ¿Cuál es la opinión que voy a emitir? Opinión favorable sin salvedades. Y ustedes me van a decir, pero, profe, era una situación muy grave. El producto era base. Sí, señores, todo lo que ustedes quieran, pero recuerden que estoy hablando de que yo recibí esta información los últimos días. Entonces, en función de eso, no puedo tener mayor resolución al efecto. Favorable sin salvedades, la primera parte se repite siempre lo mismo. En mi opinión, los estados contables presentan razonablemente todos los aspectos significativos. Punto. Acá siempre repito, es la misma situación, cuáles son los estados que he verificado y que básicamente son razonables. Esta es la opinión favorable sin salvedades. Pero aquí, de nuevo, hago hincapié en el párrafo de énfasis. Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 10 de los estados contables adjuntos, que describe la incertidumbre relacionada con la comunicación del Ministerio de Salud Pública de fecha 15 de diciembre sobre los resultados nocivos para la salud humana de la droga conforme los resultados de los primeros estudios. Los resultados definitivos y la resolución final sobre los efectos de dicha droga no pueden preverse a la fecha. Entonces, primero, solo fue una comunicación. El Ministerio de Salud Pública a mí no me prohibió que yo siga produciéndolo ni nada por el estilo. Sí me indica que la droga es nociva,
De hecho, señores, esto va a tener como consecuencia que para el próximo ejercicio o cambio y fabrico otro producto con una droga que no sea esta, que el ministerio me está informando de que definitivamente es nociva. Seguimos ahora con la posición 4. Usted terminó con la auditoría de la empresa el día 22 del 11. Se encuentra en la etapa de formación de la opinión. Las siguientes situaciones quedaron pendientes después de la revisión de todos los ciclos que debe decidir si aceptan su opinión en el informe. La primera situación dice que la empresa no realizó el inventario de las mercaderías a la fecha del cierre de ejercicio, ni en fecha anterior ni posterior a la misma. No lleva registros de inventario permanente y el control interno relacionado con el movimiento del stock es deficiente. El importe de los bienes de cambio al 30 de septiembre es significativo. Dos situaciones aquí que ya les advierto tengan presente. Primero, sin lugar a dudas, esto es de carácter generalizado, porque la evaluación del inventario, la mercadería, que es la base fundamental para la existencia de mi empresa, tiene y adolece de muchísimos errores. Pero a su vez, señores, dice que el importe de los bienes de cambio que está expresado en los estados contables es significativo. Y la segunda situación dice que la empresa, uno de los principales clientes de la empresa, se había presentado meses atrás en concurso de acreedores. Luego llegó a un acuerdo a principios del mes de noviembre con una quita del 50% de la deuda. La empresa decidió no registrar previsión alguna relacionada con el saldo de este crédito por venta. Esa es la situación que quedó pendiente y que nosotros como auditores no terminamos de resolver, no terminamos de analizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Y correcciones significativas de efectos no generalizados. Aquí tendríamos que ponernos de acuerdo si la limitación en el alcance sobre los bienes de cambio son de efecto generalizado, todo como lo analizamos en la situación 2. Si fuera así, correspondería a una abstención. Señores, yo no tengo ninguna duda que ante la primera situación, y lo reitero, la empresa no realizó el inventario de la mercadería. A ver, recordemos, mercadería está relacionada con ¿qué? Con bienes de cambio. Está relacionada con cuentas por cobrar si las mismas han sido vendidas. Si han sido vendidas, está relacionada con compras. Si está relacionada con compras, está relacionada con costos de venta. Si está con ventas, no con compras. Si está relacionada con ventas, está relacionada con costos de venta. A su vez, está relacionada con intereses si fueron vendidas a plazo. Está relacionada con cuentas por pagar si he tomado créditos para la adquisición de las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes comparten conmigo que es de carácter generalizado, tendrían que contestarme sí. Y por el otro lado, ¿es significativa? Definitivamente, porque la mercadería, los bienes de cambio, forman la parte más importante de la estructura de la empresa. En función de ello, entonces, como dice esta primera opción, si la incorrección es significativa y efectos no generalizados, entonces tendríamos que fijar una salvedad. Pero, como yo les decía, creo sin lugar a dudas que el efecto es generalizado y significativo, ergo me voy a quedar con la situación que corresponde a una abstención de opinión. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a abstener de opinar? No lleva registro de inventario permanente.
y el control interno relacionado con el movimiento del stock es deficiente. O sea, no tengo ninguna alternativa, por más que aplique las pruebas que pueda aplicar, al no contar con la realización del inventario de la mercadería, no tengo en qué basar mi comparación. Entonces, de esa manera, la situación que se presenta es, sin lugar a dudas, la de la obtención de la abstención de la opinión. Respecto al crédito, los efectos de la no registración de la previsión impactan en qué cuentas, en créditos por venta, en resultados. Habría que analizar si es significativo respecto del resultado de ejercicio. Aquí podríamos opinar con salvedad y no una adversa porque no sería generalizado. ¿Qué estaba pasando? Volvamos a la situación para recordarla, porque si no, nos estaríamos perdiendo en el análisis. Siempre lean con detenimiento, porque este ejercicio, como les decía, después tenemos otro la clase que viene, quédense tranquilos, este ejercicio básicamente va a estar dado en función de que seguramente se les va a presentar una situación como esta, pasa esto, hicimos esto, tiene repercusión en tal lugar o no, y ustedes van a tener que decidir cuál es la opinión que van a expresar. En este caso dice que la empresa, uno de los principales clientes de la empresa, ya de por sí nos está indicando que puede ser significativo. ¿Por qué? Porque es uno de los principales. Se había presentado un concurso de acreedores. Llega a un acuerdo a principios del mes de noviembre con una quita del 50% de la deuda. ¿Eso qué significa, señores? Que definitivamente yo voy a perder el 50% de lo que pretendía cobrar. Entonces, fíjense que cuando estoy frente a esta situación, lo más lógico es la creación de una previsión. ¿Por qué? Porque si es un concurso, si ya se presentó el concurso de acreedores, sé que puedo llegar a tener una situación de nuevo contingencia. ¿Es probable? Sí es probable. ¿Y es cuantificable? Sin lugar a dudas es cuantificable. ¿En función de qué? De que yo sé cuánto es lo que me deben. Entonces, en relación a ello, entonces nosotros podemos opinar con salvedad y no una adversa porque no sería generalizado. ¿Por qué no sería generalizado? Porque, señores, estoy hablando de un proveedor que si bien es cierto, un cliente, que si bien es cierto, es importante, es uno nada más. ¿Cómo quedaría la redacción? En los fundamentos, recuerden ustedes que antes de emitir la opinión, yo tengo que poner el fundamento de la opinión. Entonces, esa parte es más que importante y sí o sí tengo que responsabilidad del auditor, responsabilidad de la dirección, responsabilidad del auditor y antes de la opinión, el fundamento de la opinión. El fundamento de la opinión, sobre todo cuando no va a ser sin salvedad, digamos, cuando va a ser una situación que tengo que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo quedaría redactado? La empresa no realizó, o sea, indico en el fundamento de la opinión, indico claramente en el fundamento de la opinión qué es o cuál es la situación que quiero llevar a conocimiento de quien lo va a leer. No realizó el inventario de mercadería a la fecha del cierre del ejercicio, ni en fecha anterior ni posterior a la misma. No lleva registros de inventario permanente y por limitaciones en su sistema de control interno, no he podido realizar procedimientos alternativos que me permitan obtener elementos de juicio. Señores, esta frase es la fundamental para decir que me voy a abstener de realizar una opinión. Me voy a abstener de realizar una opinión. O voy a tener que indicar
si he podido acceder a cierta y determinada información, una desfavorable o con algún tipo de salvedad. No he podido realizar procedimientos alternativos que me permitan obtener elementos de juicio suficientes y adecuados respecto del saldo de los bienes de cambio. Asimismo, en el mes de noviembre, el cliente Dulce, que se encontraba concursado, llegó a un acuerdo del acreedor con una quita de 50 de su pasivo, sin que la entidad no haya realizado la previsión correspondiente, sobrevaluando los créditos comerciales a cobrar en ese 50% que dejó de indicar o de previsionar como habíamos quedado. Opinión consolidada sobre los estados contables. En mi opinión, excepto por los posibles efectos que podrían derivarse de la limitación señalada respecto de los bienes de cambio y de la situación que afecta a los créditos comerciales descritos en el párrafo precedente, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial, y ahí pongo todos los resultados de la evolución, todo lo que he revisado, digamos, a la fecha, y pongo también como es constante, quiero decir, la repetición del texto de este caso. Opinión sin salvedades sobre los estados contables. En mi opinión, los estados contables de puntos presentan razonablemente. Obviamente, señores, esta no sería la situación de este caso. Esta no sería la situación, pero lo traje como para recordarles cómo es una opinión con salvedad y una opinión sin salvedad. O sea, la redacción de uno y otro. Me estoy dando cuenta que puedo llegar a confundirlos, pero bueno, digamos que esta parte no existe, no lo tomen en cuenta. La segunda situación, limitación significativa de efectos generalizados, abstenerse de opinión. Debido a la importancia de las circunstancias descritas en el párrafo precedente, no he podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes como para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expreso opinión sobre los estados contables. Señores, esto es lo que yo les decía cuando en el fundamento de la opinión, yo estoy diciéndoles claramente, les estoy diciendo claramente que no he podido realizar procedimientos alternativos que me permitan obtener elementos de juicio suficientes y adecuados respecto del salto de los bienes de cambio. O sea, en el fundamento de la opinión yo ya les indico que no he podido, bajo ninguna circunstancia, conseguir esta información que a todas luces me lleva a mí a opinar sin ningún lugar a dudas que existe una limitación al alcance, y la misma es significativa y generalizada. ¿Y qué decíamos respecto de significativa y generalizada? Es significativa y generalizada, es abstención de opinión. Este cuadrito tiene que servirnos como guía. Entonces, ¿cuál sería la redacción de la opinión? Opinión. Debido a la importancia de las circunstancias descritas en el párrafo precedente, no he podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes como para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expreso una opinión sobre los estados contables. Esa es la redacción cuando yo ocupo la abstención de opinión. Vamos a la última situación, a la 5. La empresa expone como pasivo no corriente 500.000 de obligaciones a pagar bancarias
que vencen a los 180 días de la fecha del cierre de ejercicio, porque está en tratativas de refinanciar la deuda a 540 días. A la fecha del informe, el banco no otorgó un nuevo plazo para la cancelación de dicho préstamo, ni existe documentación respaldatoria de la respuesta del banco al pedido de la refinanciación. Bien, ¿en qué presencia de qué estamos? De un pasivo, de un préstamo en el que nosotros debemos pagar cuotas de amortización de este préstamo. ¿Cuál es el tema? Obviamente no voy a poder cumplirlo y por lo tanto la empresa entonces ha iniciado o pretende iniciar tratativas para refinanciar la deuda. ¿Qué ocurre? Está expuesto como pasivo no corriente, pero si está tomada en el ejercicio, obviamente parte de la misma correspondería a pasivo corriente y la diferencia de las cuotas a no corriente. Más aún teniendo en cuenta que el banco aún no otorgó ese nuevo plazo de cancelación y que de ninguna manera dice que existe documentación que pueda respaldar la respuesta del banco a pedido de refinanciación. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un problema de exposición. Efecto significativo, pero no generalizado. ¿Por qué es significativo? Por el importe. ¿Y por qué es no generalizado? Porque solo se va a referir a la parte de deudas bancarias, o sea, solo a una parte del ciclo de cuentas por pagar, solo a una cuenta. Fundamento de la opinión con salvedades sobre los estados contables. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una situación en la que decimos: la empresa expone como pasivo no corriente obligaciones a pagar bancarias por 500.000 que vence a los 180 días de la fecha del cierre de ejercicio, cuando correspondía se las exponga integrando el pasivo corriente. Opinión con salvedad sobre los estados contables. En mi opinión, excepto por los estados de la situación descrita en el párrafo precedente, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tengo la posibilidad de poner o de hacer un informe, una opinión sin salvedades. Yo particularmente no lo comparto. En mi opinión, los estados adjuntos presentan razonablemente, de nuevo, como yo les decía en el otro punto, lo traje mal, pensando que podía aclarar cuáles podían ser las dos situaciones, pero en definitiva, lo que corresponde, sin lugar a dudas, es una opinión con salvedades. ¿Por qué? Porque tiene una limitación respecto de la exposición. Y cuando estoy frente a una situación de esa naturaleza, entonces corresponde una opinión favorable, pero con salvedades. De esta manera, señores, se terminan los puntos. Vamos a quédense tranquilos, analizar después para el otro ejercicio otras situaciones. Pero aquí me voy a referir de nuevo a este cuadrito, que creo que es el que ustedes tienen que tratar de analizar, tienen que tratar de estudiar de la mejor manera posible a efectos de tener claro cuál es el tipo de opinión. Y yo les diría que lo estudien a este cuadro partiendo de aquí, partiendo del cuadro de situaciones, porque acá es donde les dice cada una de las situaciones y a su vez cuáles son, sin lugar a dudas, las incorrecciones del informe. Entonces, de esa manera yo puedo saber qué opinión voy a emitir. Recuerden ustedes entonces que en la conformación de este informe es importante que yo pueda, antes de la opinión, antes de decir cuál es la opinión, el fundamento de mi opinión. Sin salvedades, con salvedades, opinión negativa o abstención de la misma, que son las 4 básicas. Después, la opinión. Entonces, aquí aclaro.
el párrafo de énfasis en el caso que tenga que hacer referencia a algo especial que quiero resaltar dentro de mi informe, que sin lugar a dudas no modifica mi opinión, la emitida recientemente, pero sí es importante que lo diga. El párrafo sobre otras cuestiones, sea cual fuere la opinión que emito, siempre, señores, tienen que ir, tiene que estar. ¿Por qué? Porque en esta indico quién es si es la primera vez, la auditoría, digo que la he realizado yo, y si es una realizada por algún otro colega, por algún otro profesional, indicar la fecha del mismo y cuál es la opinión que ha emitido sobre ese informe. Y no se olviden ustedes de colocar la fecha. El otro párrafo que indefectiblemente lleva el informe es sobre los requerimientos legales y reglamentarios. El primer apartado tiene que ver con la deuda previsional. El segundo apartado tiene que ver con el lavado de activos. Y como les decía, es fundamental, señores, fundamental que indiquen el lugar y la fecha, porque a partir de aquí, a partir de esa fecha, es que me va a decir claramente hasta dónde llega mi responsabilidad. Bien, permítanme, voy a detener la grabación y voy a concluir definitivamente en lo siguiente. Parece complicado, pero no lo es. Lo único que tengo que hacer es tener una teoría sólida, fundamentalmente sobre cuáles son las 4 situaciones de la opinión y por qué cada una de ellas podría modificar la misma. Entonces, si yo tengo una teoría sólida sobre la situación, leo cuál es el procedimiento, leo cuál es la situación que me está presentando el problema y en función de ello lo determino. Donde, recuerden ustedes, sí o sí, primero, fundamento de la opinión. Sí o sí, primero, fundamento de la opinión. Después viene la opinión, después viene el párrafo de énfasis en el caso que sea necesario, por último el párrafo de otras cuestiones donde aclaro todo lo referente a quién hizo el último informe que he analizado y cierro con las cuestiones legales. De esa manera no voy a tener ningún tipo de problema en realizar correctamente el informe respetando toda la estructura impuesta por Resolución Técnica 37 y las modificaciones que pueda tener. Señores, con esto doy por terminada la clase del día y como siempre quedo a la espera de sus preguntas, ya sea por aquí o escrito como ustedes más les convenga. Javier me pregunta si la abstención de la opinión provoca variaciones en los honorarios. No, porque cuando yo fijé mis honorarios lo hice antes de saber cuál era la opinión que iba a tener del mismo. Entonces, de esa manera, Javier, yo fijé honorarios en función del trabajo, en función de mi programa de auditoría, que puede ser mayor o menor de acuerdo a la característica de la empresa, cuál es la actividad que desarrolla, dónde la desarrolla, cuál es el volumen del negocio, etcétera, etcétera, etcétera. No, la opinión no puede, porque ahí sí estaría sesgada mi opinión, con una falta de ética muy grande, teniendo en cuenta que si yo cobro mucho, la opinión va a ser favorable. Si no me pagan, la opinión va a ser desfavorable, me voy a abstener de opinar. No, de ninguna manera. Tengan en cuenta que no tiene nada que ver los honorarios fijados que se hacen con anticipación, básicamente la carta de gerencia, que es obviamente parte del programa de auditoría, y después la realización del informe final.
De nada, Javier. Entonces, en función de eso, señores, doy por terminada la clase y quedo al aguardo de sus preguntas. No dejen de hacerlas. Y para el grupo de los PP1, recuerden, no se dejen estar con la elaboración del trabajo final, por favor. Un abrazo y nos vemos el miércoles que viene. Profe, aprovecho Sí. para preguntarle. Nosotros, ¿no está mal si en el trabajo ponemos supuestos para ir supliendo la información que no tenemos? De ninguna manera, Javier, porque siempre los trabajos, sobre todo cuando no los elaboramos nosotros, vas a necesitar crear supuestos. Sin lugar a dudas vas a necesitar crear supuestos, porque en función de eso, no te olvides que no estuviste dentro de la empresa. La tomás porque nuestro trabajo de auditoría tiene que ver básicamente con el análisis de un estado contable, pero no estuviste en la toma de inventarios, no estuviste en la circularización de proveedores, no estuviste en la circularización de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas situaciones para contestar las preguntas o las premisas impuestas por el trabajo van a necesitar sí o sí la creación de supuestos. Perfecto, profe. Por ejemplo, en la parte de riesgo inherente y riesgo de control, ahí es donde más aplicamos. Riesgos, ya me preguntaron sobre el tema y lo vuelvo a repetir. Eso tiene que ver con teoría pura. La empresa, para que ustedes puedan determinar los riesgos inherentes de una empresa, lo primero que tienen que saber es a qué se dedica la empresa, qué fabrica, qué vende, qué elabora. Entonces, en función de ello, vamos a poder relacionarlo. Recuerden que los riesgos inherentes son aquellos que tenían que ver con el contexto en donde se estaba desarrollando, por un lado. Y los riesgos de control sí son internos de la empresa. Entonces, tampoco tenés mayor información respecto de eso. Por eso ahí sí suponerlo. Pero el riesgo inherente tiene que ver básicamente con la actividad que desarrolla. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. De nada.